En el verano de 1944, Francia salió de 4 años de ocupación nazi. Tras el desembarco aliado en Normandía, colapsó la autoridad militar alemana y el régimen de Vichy se desintegró casi de inmediato. Para muchos franceses, la liberación fue un alivio colectivo y renacimiento nacional. Pero bajo la celebración persistía una ira acumulada tras años de ocupación. Para quienes colaboraron con los alemanes, la liberación significaba enfrentar toda esa ira. En el video de hoy exploraremos el destino de los colaboradores nazis en Francia y la justicia aplicada. Puede ser útil definir qué son los colaboradores bajo el dominio nazi. Muchos intentaron sobrevivir, mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención de los ocupantes alemanes. Algunos eligieron combatir la ocupación, atacando y dando información a los aliados como resistencia. Algunos colaboraron con los nazis por pragmatismo, para proteger a Francia de otra guerra mundial o por afinidad ideológica. Tras la derrota de Francia por el ejército alemán en junio de 1940, colapsó la Tercera República Francesa y el país se dividió en dos zonas: zona ocupada al norte y oeste bajo control militar alemán y zona libre al sur. La Francia de Vichy, liderada por el mariscal Felipe Pétain, héroe de la Primera Guerra Mundial, era una zona libre. Se esperaba que la Francia de Vichy fuera autónoma, pero su gobierno se rindió varias veces al régimen nazi durante su breve existencia. El primer ministro y gobernante de facto de la Francia de Vichy era un hombre llamado Pedro Laval. Implementó una política de colaboración con la Alemania nazi, suministrando materiales para su esfuerzo bélico. Persiguió eficazmente a los miembros de la resistencia francesa y arrestó y deportó a decenas de miles de judíos a los campos de exterminio. Otros colaboradores eran de las milicias creadas en 1943 Fuerza Paramilitar de la Francia de Vichy para combatir a la resistencia, que colaboraba estrechamente con la CSS y la Gestapo. Eran jóvenes, motivados políticamente y alineados con el anticomunismo, antisemitismo y fascismo. Participaban en torturas, supervisaban trabajos forzados y perseguían judíos. En niveles bajos, la colaboración solía ser menos ideológica y más pragmática. Los funcionarios siguieron trabajando para el nuevo régimen. La policía aplicaba leyes alemanas y las empresas proveían a los ocupantes. Para muchos ciudadanos, los límites entre sobrevivir, cumplir y colaborar no eran claros, pero para aquellos que participaron activamente en la denuncia de vecinos, que publicaron propaganda nazi y que se beneficiaron del uso de trabajo forzado, se les atribuía un mayor nivel de culpabilidad. También se consideraban colaboracionistas otros actos. Las francesas que tuvieron relaciones con soldados alemanes eran vistas como colaboradoras horizontales. Cuando los nazis fueron expulsados de Francia y Francia fue liberada, muchos en el país estaban ansiosos por llevar a cabo represalias. Unos 30.000 miembros de la resistencia francesa fueron asesinados, cerca de 76.000 judíos enviados a campos de exterminio, y casi 100.000 soldados franceses murieron durante la invasión alemana. La resistencia resentía a quienes fueron pasivos o se beneficiaron de la ocupación. La ocupación nazi en Francia causó escasez de alimentos y permitió la explotación de los necesitados a través de mercados negros de productos básicos. Los civiles comprometidos temían represalias. La depuración de colaboradores en la Francia liberada inició de forma distorsionada antes de volverse un proceso legal estructurado. Comúnmente se divide en dos categorías. Primero, la depuración salvaje, caracterizada por personas que llevaban a cabo actos de violencia por su propia cuenta. Y segundo, la depuración legal, realizada a través de tribunales especiales establecidos por el gobierno provisional. Con la retirada alemana, colapsó la autoridad estatal, la policía se desorganizó y cesaron los tribunales. En el caos de la guerra, quienes buscaban represalias actuaron sin temor a consecuencias. En agosto de 1944, París fue declarada liberada, marcando el inicio de la purga salvaje. Entre verano y otoño de 1944,
Entre 8.000 y 10.000 personas fueron asesinadas sin juicio. Estas muertes a menudo ocurrieron mediante ejecuciones sumarias, linchamientos, golpizas y desapariciones. Muchos de los asesinados participaron en graves crímenes, como tortura, asesinato y secuestro de niños para campos de exterminio. Muchos fueron atacados solo por rumores, venganzas o acusaciones sin pruebas. A veces los cuerpos se exhibían colgados de los talones en patios, con letreros que los llamaban traidores. Estos actos eran castigo y símbolo, reafirmando el control local y condenando moralmente la colaboración. La purga salvaje tuvo como objetivo principal a miembros de la milicia. Muchos huyeron a Alemania o Italia. Algunos destruyeron uniformes y documentos para reintegrarse a la vida civil, pero casi nunca lo lograban. Los miembros de la milicia capturados solían ser ejecutados poco después de su arresto. Frecuentemente los llevaban a sitios de ejecuciones previas de nazis o la milicia, donde enfrentaban pelotones de fusilamiento de la resistencia. Aunque la milicia era despreciada, la falta de debido proceso hacía inevitables los errores. En algunos casos, se ejecutaba a personas por error de identidad o por denuncias falsas. Los acusados de colaborar o relacionarse con el enemigo eran blanco de justicieros y humillados públicamente. A estas mujeres les rapaban la cabeza, las desnudaban y las obligaban a marchar por las calles. A algunas les pintaban símbolos nazis y frases que explicaban su castigo brutal. Al pasearlas por el pueblo, los vecinos las insultaban, golpeaban, pateaban, apedreaban o escupían. Se estima que entre 10.000 y 30.000 mujeres fueron rapadas entre agosto de 1944 y junio de 1945. Hay fotos de una mujer rapada con el hijo que tuvo con un soldado alemán, escoltada entre la multitud. Las fotos de Roberto Capa muestran el lado oscuro de la liberación. Muchas mujeres castigadas así nunca fueron acusadas formalmente. Algunas tuvieron relaciones por supervivencia, intercambiando intimidad por comida o protección. Otras se enamoraron de soldados, formando una conexión legítima. Algunas mujeres abusadas fueron acusadas solo por rumores, sin tener relación alguna. La denuncia fue central durante la ocupación y, tras la liberación, se intensificó en vez de desaparecer. Las acusaciones solían surgir por conflictos personales, celos o fines económicos. Comerciantes rivales y vecinos se denunciaban y disputas románticas se veían como traición política. Charles de Gaulle empezó a establecer el orden en septiembre de 1944. Él nombró personas para supervisar los centros de detención, los campos de internamiento y las prisiones donde los presuntos colaboradores podían ser retenidos e investigados adecuadamente. Él estableció tribunales judiciales para llevar a los colaboradores y a los funcionarios del gobierno de Vichy ante la justicia. El mariscal Felipe Betón, jefe del gobierno de Vichy, fue condenado a cadena perpetua por alta traición y exiliado a una isla cerca de Francia. Murió en julio de 1951 deshonrado. El juicio de su segundo, Pierre Laval, fue en octubre de 1945. Lo declararon culpable de alta traición, conspiración y colaboración con el enemigo. El 15 de octubre de 1945 fue fusilado y enterrado en una tumba sin nombre. Su juicio fue criticado por su rapidez y fallas, pero pocos en Francia lamentaron su destino. Se crearon tribunales especiales y comenzó la depuración legal, buscando reemplazar la venganza por un proceso judicial. Entre 1944 y 1951 se investigaron 300.000 casos y más de 120.000 personas fueron detenidas. Se dictaron casi 7.000 sentencias de muerte, pero solo unas 800 se ejecutaron. Otras penas eran prisión, trabajos forzados, confiscación de bienes o castigos que quitaban derechos civiles, licencias y empleo público. Una ejecución polémica fue la del escritor Roberto Bracelas,
condenado por periodismo colaboracionista. Escribió mucho apoyando la colaboración con los nazis y fue portavoz del Estado nazi. También publicó listas con nombres y direcciones de agitadores de izquierda y judíos, buscando que fueran capturados por el Estado nazi. Algunos decían que ejecutarlos solo por sus palabras era excesivo, pero otros resaltaban que sus palabras legitimaron la persecución y la violencia. Fue condenado por traición, dar información al enemigo y delatar a judíos y a la resistencia. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 6 de febrero de 1945. Miles de colaboradores condenados fueron enviados a prisiones y campos de trabajo saturados, con condiciones muy duras, falta de alimentos y enfermedades comunes. Ex-detenidos dijeron que los guardias eran jóvenes, inexpertos y actuaban por ira, no disciplina. Los campos cerraron en 1946. Las familias de los acusados también sufrían, siendo marginadas, amenazadas o atacadas. A veces, familias completas eran castigadas por las acciones, reales o supuestas, de una sola persona. Las purgas también perjudicaron a los niños, cuyos padres acusados eran marginados, acosados o expulsados de las escuelas. Algunos sufrieron agresiones físicas y llevaron el estigma de sus padres por décadas. A finales de los 40 y principios de los 50, las prioridades políticas cambiaron y el deseo de unidad nacional impulsó leyes de amnistía. Las sentencias bajaron y varios excolaboradores regresaron discretamente a la sociedad. A veces se le llama la tercera purga de reconciliación y avance. Para muchos, la marca de colaborar y luchar para un enemigo responsable de graves crímenes persistiría varios años más. En las décadas que siguieron, Francia construyó una narrativa nacional que enfatizaba la resistencia y la unidad. Los lados oscuros de la liberación, como purgas, humillaciones y dilemas morales, a menudo se minimizaron o ignoraron. El castigo a los colaboradores nazis en la Francia liberada muestra lo difícil que es restaurar el orden y hacer justicia tras la ocupación. La liberación trajo libertad, pero también desató la venganza. Los años de opresión y la oportunidad de ejercer justicia por mano propia y sumaria revelaron el lado oscuro de la liberación.